Ok, entonces, habíamos encontrado el campo eléctrico de la varilla finita, de largo L. Entonces, lo que hacíamos era la centrábamos y queríamos el campo eléctrico sobre el punto medio. Siempre que hay simetría, hay que, nos puede ayudar a eliminar algunas de las componentes del campo eléctrico. Vea que al final no va a haber componente del campo eléctrico en el punto medio, componente X del campo eléctrico, solamente va a haber la componente Y, o sea, perpendicular a la varilla. Entonces, ¿qué va a pasar si nosotros le damos vuelta a la varilla? Siempre sabemos que el campo eléctrico en el punto medio, a una distancia h, solo va a tener componente Y. Si está ubicada en otro lado, de ahí hay que sacar las ecuaciones de tanto X como Y para empezar a ver qué hacemos para sacar el campo eléctrico. Ahora muy bien, ¿qué pasa si L tiende a infinito? Si L tiende a infinito, entonces esta ecuación que tenemos acá no nos va a servir de mucho. Se prefiere usar esta de acá. Entonces, si L tiende a infinito para este campo eléctrico, vamos a ver qué va a pasar. Lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar y sacar L fuera de acá. ¿Por qué? Porque usar regla del L'Hopital en este momento, aunque fácil para arriba, es difícil para abajo. No es que no se pueda hacer, lo pueden hacer ustedes como gusten. Si se acuerdan, si prefieren regla del L'Hopital, háganlo con regla del L'Hopital. Entonces, tenemos la componente Y del campo eléctrico que va a ser igual a K por lambda sobre H por L. Y lo que voy a hacer es que en este caso L'Hopital va a ser difícil. En otros casos va a ser muy fácil. Voy a sacar L fuera de esa raíz. Vean que L estaría al cuadrado. Puede salir como una L sencilla. L es mayor que 0, así que no hay que meter valor absoluto de nada. Esto va a quedar 1 sobre 2 a la 2. Y este lado va a quedar más H sobre L a la 2. ¿Todos de acuerdo con esto, verdad? Entonces, para poder responder qué pasa con L tiende a infinito, la forma que tiene la carga total no nos va a servir de mucho. Nos sirve más la que tiene la densidad de carga. Entonces, puedo cancelar a L, puedo cancelar a L. ¿Esto qué va a implicar? Que cuando L tiende a infinito, este límite, el de E sub Y, ¿qué va a dar? El límite este va a dar K lambda sobre H, que estos son constantes, por 1 sobre un medio al cuadrado más H sobre L al cuadrado. De este lado, todo lo que es constante sale fuera del límite. Esto es constante, puede salir fuera del límite. El único lugar donde aparece L es acá. Y esto va a tender a 0. ¿De acuerdo? Cuando se evalúe el límite, eso va a tender a 0. Entonces, este límite va a dar lo siguiente. K lambda sobre H por 1 sobre raíz de un cuarto. Pero esto se puede simplificar bastante. El 4 puede salir fuera de la raíz como un 2. Eso sería una fracción de varios pisos que no nos gustan. Al final solo va a quedar 2 veces K lambda sobre H. ¿De acuerdo? Entonces, cada vez que ustedes tengan alguna figura que la pueden extender, háganlo. Eso les va a ayudar muchísimo a resolver muchos problemas. Por ejemplo, esta fue una forma de sacar el campo eléctrico de lo que es la varilla cargada. Lo vamos a hacer lo mismo para la ley de Gauss. Con la ley de Gauss se puede obtener exactamente el mismo resultado muchísimo más rápido, sin tener que pasar por la varilla, pero no siempre podemos encontrar todas las cosas por ley de Gauss. Casi siempre vamos a tener que llegar a sacarlo por definición de campo eléctrico.
Ok. Quiero hacer ahora el anillo cargado. Porque ya terminamos materia, podemos hacer todos los ejemplos que queramos. Y tengo un montón de ejemplos en mente, pero no sé si me va a dar tiempo de hacerlos. Entonces, ¿qué va a ser la idea de acá? El anillo cargado, vamos a tener un anillo cargado de radio R. Este, con carga distribuida uniformemente. Y la idea, bueno, pongámosle aquí una carga total Q. Y la idea es calcular el campo eléctrico en un punto sobre el eje. Muy bien, esto es súper típico, que nos dicen un anillo cargado de radio R, carga distribuida uniformemente Q, calcula el campo eléctrico en un punto sobre el eje de simetría. ¿Qué punto? No me dicen cuál, así que uno tiene que darlo. Lo primero que es hacer un dibujo. Probablemente, como vamos a estar en marque con X, entonces de una vez nos van a dar, digamos, una distancia L, o una distancia D, o una distancia H, o una distancia Z. Pero muchas veces los problemas van a venir así. No dicen mucho, no dicen dónde se ubica el anillo. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a ubicar el marco de referencia justamente con el anillo. Vamos a hacer eso. Como no nos dicen mucho del problema, voy a ubicar el anillo en este plano. Este va a ser nuestro eje de simetría. Voy a poner el eje de simetría perpendicular por cualquier cosa. Porque en realidad ejes de simetría se pueden tener varios. A este eje le voy a llamar el eje Z. Nosotros no estamos acostumbrados tanto a usar los tres ejes, pero en este caso va a ser un necesario. Los ejes X y Y los voy a dibujar de esta manera. Entonces, tenemos aquí el anillo cargado. Tenemos que tiene radio R. Y queremos encontrar en algún punto sobre el eje Z. Bueno, ya dibujé todo. Ya di el marco de referencia. Entonces, una vez que le doy el marco de referencia, tengo que ubicar el punto donde quiero. ¿Por qué? Porque no me dicen qué punto. Solo me dicen un punto ahí arbitrario, así que yo me lo voy a dar. Voy a poner que el punto sea, no sé, una altura L, digamos. Uno le puede dar el nombre que casi que quiere en este caso. Ok. Entonces, ¿cómo empezamos? Primero ubicamos un pedacito de carga dentro del anillo. Aquí está mi pedacito de carga de Q. Entonces, este pedacito de carga va a ser mi guía. Esta va a ser la distancia que hay de la carga hasta el punto donde yo quiero medir.
Y el campo eléctrico de ese pedacito de carga va a estar dado por este vector que está acá. Aquí hay un ángulo cita y el mismo ángulo cita se pone por acá, por propiedades de ángulos. ¿De acuerdo hasta ahora? Espero que sí. Ya saben, si no entienden algo me avisan. Muy bien, entonces, ¿cómo procedemos ahora? Tenemos ahora un pedacito de carga de Q. Pero ¿qué hubiera pasado si yo lo pongo en el lado opuesto del anillo? Hubiera tenido exactamente el mismo campo eléctrico. Solamente que misma magnitud, solamente que la dirección cambia ligeramente. Entonces, ¿qué va a pasar? Todas las componentes X y Y se van cancelando cuando voy tomando los dos otros pedacitos de carga de Q. Cada vez que tome un pedacito de carga de Q de lados opuestos del anillo, se van a ir cancelando esos campos eléctricos, bueno, esas componentes del campo eléctrico. Solo sobrevive una única componente, la componente Z. Entonces notemos eso, por simetría, solo sobrevive la componente Z. Entonces ya ven la idea de todos estos problemas. Siempre que hay una simetría, no se pongan a calcular todas las componentes. La componente X y la componente Y van a dar al final 0. Desde una vez digan la componente X y Y van a dar 0, ni me voy a preocupar por ellos. Entonces, muchos libros en realidad ubican el anillo, digamos que de manera, entre comillas, vertical. Por cualquier cosa, eso es puro gusto. Yo pude haber ubicado el anillo donde yo hubiera querido, pero por gusto lo ubiqué de esta manera. Ok. Muy bonito todo esto. Entonces solo tenemos la componente Z. Ahora bien, ¿cómo ubicamos esa famosa componente Z? Hagamos otro dibujo, pero esta vez del triángulo que hace el anillo. Aquí está cita. Aquí estaría el campo eléctrico diferencial de solo ese pedacito de carga. Y aquí estaría otra vez el ángulo cita y este es el eje Z. La idea será calcular solamente este componente. Esta componente de EZ, ¿cómo va a ser? Bueno, eso es simplemente las mismas reglas de triángulos. La magnitud de este vectorcito es de E solamente. Tenemos este vector, es esta que va a ser la hipotenusa. Si cerramos el triángulo rectángulo acá, entonces vamos a tener aquí el ángulo cita y nuestro cateto adyacente va a ser Z. Entonces esto es solamente la magnitud del campo eléctrico diferencial por el coseno de cita. Y eso es de EZ. Ahora muy bien, estoy diciendo nada más una carga Q arbitraria, así que voy a suponer que Q es positiva. Si Q fuera negativa, la misma Q me ajusta el campo eléctrico hacia donde debe de ir. Así que por eso no nos vamos a preocupar. Voy a decir que esto es simplemente más de E por coseno de cita. Ahora muy bien, tengo el radio R y tengo la altura donde yo quiero calcularlo. ¿Cuánto le di el nombre a la altura? Ah, una altura L. Ok, la altura L. Aquí está 90 grados y aquí está la distancia entre la carga y ese punto.
Esto por Pitágoras es muy sencillo. L cuadrado más R cuadrado. L cuadrado es el punto donde estoy midiendo. No va a afectarme la integral. R es una constante, la propia constante del radio. No me va a afectar la integral. Así que todos los pedacitos de carga que estén acá siempre van a estar a la misma distancia de este punto, del punto donde yo quiero medir. Y esa distancia es raíz de L cuadrado más R cuadrado. Eso es una ventaja enorme. Es más fácil todavía a la hora de calcularlo. El único detalle es ver que está variando. Ahora, muy bien. ¿Qué es lo que puede variar acá? Justamente de este dibujo. El ángulo. A este ángulo le voy a llamar el ángulo phi. El ángulo phi es lo único que varía. En realidad es un diferencial de ángulo. ¿Por qué? Porque aquí hay un pequeñito diferencial de carga de Q. Además de eso, la distancia que hay acá, o sea, el tamaño de ese diferencial, donde está ubicado el de Q, va a ser el radio por el diferencial del ángulo. Entonces empezamos. El de EZ va a ser igual a la magnitud del DE, pero la magnitud del DE ni siquiera me voy a preocupar mucho por él, porque es bastante sencilla esta expresión. Vean que el ángulo coseno de cita es diferente al ángulo phi. Ahora, muy bien, ¿cuánto es DE? Sin valor absoluto, bueno, sin magnitud. K por el diferencial de la carga sobre la distancia al cuadrado por el vectorcito unitario apuntando hacia afuera de la carga. Muy bien, como es un vectorcito unitario no va a aparecer al final, así que esto solamente me va a quedar K de este lado de Q sobre este aquí al cuadrado, este R con estilo, por el coseno de cita. Ahora muy bien, el coseno de cita lo vamos a sacar de acá. Coseno de cita es igual al adyacente sobre la hipotenusa. Y ya, este es el estilo de lo que siempre queda. K de Q, L, entre R al cubo. Ahora falta tocar el de Q. El de Q, habíamos dicho que está ubicado uniformemente, bueno, las cargas están distribuidas uniformemente sobre el anillo. Así que hay que siempre utilizar la densidad de carga por el diferencial de longitud. El diferencial de longitud es este. Radio por el ángulo. R de phi. Pero lambda, también además de eso, es igual a la carga total entre lo que está distribuida el anillo. Como es un anillo de radio R, la longitud del anillo, o sea, la circunferencia es 2pi por R. Entonces esto se convierte en L por K por lambda R de phi entre R al cubo. ¿Esto qué implica? El campo eléctrico en Z total, que va a ser la integral, ¿de dónde a dónde? Del 0 al 2pi. ¿Por qué? Porque voy a integrar sobre donde se ubica la carga, y la carga solamente va a variar únicamente con el ángulo. L, K, lambda, R. Voy a dejar de momento lambda para no tener que, de momento, arrastrar la carga Q. Diferencial del ángulo y el denominador va a quedar R cuadrado más L cuadrado
a la 3 medios. LK lambda R cuadrado y L cuadrado y de esa potencia que está por ahí no nos van a influir en la integral. Todo eso son constantes. Todo eso sale en la integral. LK lambda R entre R cuadrado más L cuadrado a la 3 medios únicamente son constantes. Solo nos queda la integral de 0 a 2pi de phi. Y esto es integral, es súper sencilla. Esto es solamente 2pi. Esto queda LK lambda R por 2pi entre R cuadrado más L cuadrado a la 3 medios. No, muchos libros dejan la respuesta con lambda. Yo, como nos daban Q en lugar de lambda, voy a dejar la respuesta en términos de Q. Entonces voy a reemplazar lambda. Lambda era la carga entre 2pi por R. De este otro lado de la fracción nos queda LK R por 2pi dividido entre R cuadrado más L cuadrado a la 3 medios. Cancelo, 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 cancelo. Esto solamente nos queda Q, L. Voy a dejar acá al inicio. Entre R cuadrado más L cuadrado a la 3 medios. O sea, el campo eléctrico únicamente apunta hacia afuera y tiene esta magnitud. Si Q es negativo, nos cambia la dirección del campo eléctrico. En lugar de ir hacia afuera, iría hacia adentro. Eso es absolutamente todo lo que hay que tomar en cuenta. Vean que esto estaba bastante sencillo. Solamente es de llevar algo de orden a la hora de hacer esto y buscar la simetría del problema. Muy bien. Entonces, este campo eléctrico es típico de demasiados casos. Todos los, van a haber montones de ejemplos que van a ser muy parecidos, que se van a empezar exactamente de la misma manera. Ok, hay un caso extra que uno lo puede hacer a partir de estos problemas. Tenemos el anillo. Ahora, muy bien, ¿qué va a pasar si en lugar de anillo tengo el disco cargado? Entonces tenemos un disco de carga total Q. Distribuido uniformemente. Recuerden que cuando dice distribuido uniformemente, lo que quiere decir es densidad de carga constante, uniforme.
Ok, dice, un disco de carga Q distribuido uniformemente, bueno, el disco cargado, un disco de carga Q distribuido uniformemente en el disco radio R y calcule el campo eléctrico en un punto sobre el eje de simetría. Podemos volver a hacer un dibujo parecido al que hicimos de la vez pasada. Tenemos el disco. Tenemos el eje Z. Y habría que empezar exactamente de la misma manera de la vez pasada. Sin embargo, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar que va a ser bastante difícil, porque no solamente podemos llegar y buscar un pedacito de carga por acá, y bueno, tratar de integrar ese pedacito de carga. El problema es de que los pedacitos de carga están a lo largo de un plano. Entonces topamos con una pared. Buscar los pedacitos de carga de esta manera es considerablemente más difícil que el problema anterior. Entonces, ubicar los pedacitos de carga directamente es bastante difícil. Y no solamente eso, tanto el radio como el ángulo van a estar variando. Entonces topamos con pared. Habría que utilizar dobles integrales si lo empezamos de esta manera. Yo no recomiendo que intenten hacer una doble integración para esto. Podemos utilizar el ejemplo anterior para sacar este campo sin necesidad de pasar por sin necesidad de pasar por, por una doble integral. Entonces, pasar por una doble integral es complicado. No todos han llevado cálculo 3. Y aun cuando estén llevando cálculo 3, no sé si para este momento ya han visto dobles y triples integrales. Entonces, yo creo que sí. Pero la práctica no debe ser tan extensa como uno esperaría. Así que el truco es usar el anillo cargado. Entonces, ¿cómo vamos a usar un anillo cargado? Bueno, un disco está compuesto de muchos anillos. ¿Cuántos anillos? Una infinidad de anillos. Siempre con un radio variante. Pero, a fin de cuentas, el disco tiene un anillo por acá, tiene otro anillo por acá, tiene otro anillo por acá, así, etcétera. No voy a dibujar esos anillos, solamente voy a dibujar un anillo. Entonces, un anillo para el disco, ¿qué sería? Tiene carga de Q. Entonces, un anillo cargado con una carga de Q. Y un radio variante. ¿Por qué? Porque cada anillo va a tener más o menos la misma diferencial de carga. Entonces, el radio, vamos a decir R, que va a variar desde 0 hasta R. Si usamos el mismo ejemplo anterior, tal y como lo tenemos acá, solamente que reemplazamos Q por un DQ, vamos a tener exactamente un anillo. Para el disco, el anillo es un diferencial de carga sobre él. ¿Y qué va a pasar con los anillos? Los anillos están ubicándose para calcular el campo eléctrico siempre a una distancia L del centro del disco. Otro anillo tendría la misma ubicación. Siempre van a apuntar a ese punto de interés.
O sea, el problema anterior lo tiene absolutamente todo para sacar este anillo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, el diferencial del campo eléctrico del disco es igual a K. ¿Cuánto daba aquí, por cierto? K por L de Q dividido entre L cuadrado más R cuadrado a la 3 medios. Bueno, y esto está apuntando directamente sobre Z. No voy a poner el vectorcito, sino solamente sobre Z, que es la única componente que sobrevive. Si lo ponemos en vector, nada más es de ponerle el vectorcito apuntando en Z. Ok. Ahora, muy bien. ¿Qué es lo que toca hacer acá? Reemplazar este de Q. Este de Q está ubicado sobre el anillo. Eso, sí, ubicado en el anillo. Pero tenemos una infinidad de anillos y queremos pasarlos a lo que es un disco. Entonces recordamos que de Q para un disco tiene que ser la densidad de carga superficial más E multiplicado por el diferencial de área. No vamos a usar X y Y como diferenciales de área. Recordamos el área de un círculo es igual a pi por r cuadrado. Como el radio es lo que va a ir variando, para este caso, de A va a ser igual a 2pi r de r. Entonces, ya se van imaginando lo que estamos haciendo. Vamos a ir a integrar sobre el radio. Ahora, muy bien, yo dije que la carga total del anillo, del disco, se va a distribuir uniformemente. Entonces, esto va a ser al final igual a una constante. La carga total entre el área del disco. Pi por R mayúscula al cuadrado. Entonces, vean lo que hice. Al anillo le cambié el Q mayúscula por un de Q. Al R mayúscula lo cambió por un R minúscula para poderlo ir variando desde 0 hasta R mayúscula. Y me voy a aprovechar de que el anillo, si lo vemos desde un disco, el anillo es el diferencial. En lugar de usar un pedacito pequeñito como un cuadradito, vamos a usar anillos para poder integrar esto. Entonces, el diferencial del campo eléctrico de un disco lo voy a integrar. Entonces, el campo eléctrico del disco en Z va a ser igual a la integral desde 0 hasta el radio total del disco de K, L, el de Q lo voy a reemplazar de una vez, sigma por 2pi R de R dividido entre L cuadrado más R cuadrado a la 3 medios. K, L, sigma, 2pi son constantes, pueden salir fuera de la integral. El campo eléctrico del disco, entonces, va a ser igual a K, L, sigma, 2pi por esa integral 0 a R de R entre R cuadrado más L cuadrado a la 3 medios. Ok, esta integral, un poquito ruda. No es imposible de sacar, en realidad esto es bastante sencilla. Podemos hacerlo para que practiquen. Esta integral, hay dos caminos posibles, sustitución trigonométrica o sustitución tradicional. La sustitución tradicional me parece que es más fácil. Entonces voy a decir que U es igual a R cuadrado más L cuadrado de U va a ser igual a 2R de R, U de 0 es igual a L cuadrado, U de
R mayúscula es igual a R mayúscula al cuadrado más L mayúscula al cuadrado. Y por lo tanto, solamente la integral de 0 a R, voy a trabajar únicamente este pedacito de la integral. Solamente esa integral, va a ser igual a la integral desde L cuadrado hasta R cuadrado más L cuadrado de, entonces el R de R lo reemplazo por du medios, por la fracción que teníamos. Pero lo que está dentro de la fracción es solamente u cuadrado a la 3 medios. L cuadrado, R cuadrado más L cuadrado por du medios multiplicado por 1 entre u a la 3. Se canceló el cuadrado con la raíz. Ese pedacito integral entonces solamente da un medio por u a la menos 2 entre menos 2. Desde L cuadrado hasta R cuadrado más L cuadrado. Esto sería un cuarto por 1 sobre L cuadrado medios menos 1 sobre raíz de R cuadrado más L cuadrado. Creo que no me equivoqué a la hora de integrar. Esto haría un cuarto por 1 entre L menos 1 entre R cuadrado menos L cuadrado. Ok, regresando al campo eléctrico, solamente hay que llevar arrastrada esa constante que estaba por ahí. Entonces, el campo eléctrico del disco en Z era igual a K, ¿qué más llevaba? L sigma 2pi. L por sigma por 2pi dividido entre 4 veces y la multiplicación de este lado va 1 entre L menos 1 entre raíz cuadrada de R cuadrado más L cuadrado. Como nos están dando todo en términos de Q, en lugar de darnos en términos de sigma, voy a reemplazar de nuevo sigma. Esto sería K, L por 2pi entre 4 por sigma sería la carga total entre, voy a dibujarlo abajo mejor. Y ya no me alcanza mucho el espacio. Entonces, esto era KL por 2pi entre 4 por la carga total Q entre el área del círculo, pi por R cuadrado. Multiplicado por 1 entre L menos R cuadrado más L cuadrado. Ok.
Se cancela el pi, se cancela el pi, se cancela un 2 con el 4, entonces queda al final un 2. Y la integral quedaba al final KLQ entre 2R cuadrado por 1 entre L menos 1 entre raíz cuadrada de R cuadrado más L cuadrado. Muy bonito esto. Pero todavía queda algo más. Bueno, podríamos si... en realidad ya la respuesta está completa. Ahora muy bien, ¿qué pasaría si R tiende a infinito? O sea, si el radio tiende a infinito. Lo que tendríamos es un plano cargado. El plano cargado es entonces un resultado súper interesante porque vean que en este caso, para el caso del disco cargado, va a depender de la distancia como uno esperaría. Pero ¿qué pasa en el disco cargado? El disco cargado tiene una particularidad muy grande. Perdón, el plano cargado tiene una particularidad muy grande que uno lo puede sacar a partir del disco cargado. Empezamos de la misma manera. Esta respuesta aquí no nos ayuda mucho. Nos vamos a agarrar de la respuesta de arriba, la que tenía el sigma. Entonces, déjame nada más para verle un toque. Nos vamos a agarrar entonces de esta respuesta. El campo eléctrico en Z del disco infinito, cuando R tiene infinito, daría el campo eléctrico del plano. El campo eléctrico del plano en Z es igual al límite, cuando R tiende a infinito, del campo eléctrico del disco en Z. Entonces nos agarramos de la solución que tenía solamente la densidad de carga. K, L, sigma, por pi entre 2, por 1 entre L, menos 1 entre R cuadrado más L cuadrado. La única parte que va a tender con dependencia radial va a ser esta parte. Este nos va a tender totalmente a cero. ¿Por qué? Porque 1 entre infinito da 0. Este campo eléctrico, entonces va a quedar K, L, sigma, pi entre 2 por 1 entre L. La L se canceló. La respuesta va a quedar K, sigma, pi, medios. El campo eléctrico en Z del plano cargado no depende en ningún momento de la distancia. Aquí hay que hacerle un pequeño ajuste porque es el campo eléctrico del plano en Z para una distancia para la parte de arriba. En realidad el campo eléctrico aquí está apuntando solamente para arriba. Voy a hacer un dibujo para que vean cómo es el campo eléctrico del plano.
Este es un plano infinito. Créanme que eso va a ser así. El campo eléctrico no depende ni de la ubicación del centro, porque aquí uno no puede establecer un centro. Todas las flechitas de campo eléctrico del plano siempre son de la misma magnitud. No importa dónde esté ubicado, qué tan largo esté el plano, el campo eléctrico en la parte de arriba es uniforme, en la parte de abajo es el mismo, pero apuntando hacia abajo, pero igual es uniforme. Las flechitas siempre tienen la misma distancia, siempre misma magnitud. Es tradicional, por cualquier cosa, no dar la respuesta en términos de K, sino dar la respuesta en términos de epsilon sub 0. Recordamos que K es igual a 1 entre 2pi epsilon sub 0. No, 4pi, perdón. Ajá. Es tradicional dar la respuesta en términos de esto. Nada más es de reemplazar. Cometí un error. Era 8. Ahora me fijo a ver si cometí un error, pero el campo eléctrico sigue uniforme. Me habré comido un factor. No parece que me comí ningún factor. Qué raro. Me parecía que daba diferente. Ok, entonces el campo eléctrico tradicionalmente se da en términos de epsilon sub 0 en lugar de darlo en términos de la K. Entonces el campo eléctrico del plano muchas veces se ve de esta manera. Más o menos Z, dependiendo de la ubicación, si está por arriba o por abajo, bueno, ustedes no son. Ustedes usan la notación de K, perdón. K, vectorcito unitario apuntando sobre el eje Z. Por sigma pi medios multiplicado por 4pi epsilon sub 0. Me parece que me está sobrando aquí algo. Déjeme revisar un segundo a ver si me comí algo a medio camino porque no me coincide con lo que debería de dar o con lo que yo recuerdo que daba. Voy a revisar cuánto daba. Sí, me está sobrando aquí un factor de 4. Voy a revisar porque eso está. ¿Qué fue lo que.? Me está sobrando aquí el 4. Vamos a ver qué pasó acá. Aquí venía una R, viene un 2. Ajá. Un medio a la 3. Ajá. Aquí un 4. Ajá. Pero no veo por qué ese 4 tiene que. Se tiene que ir. Y arriba, ¿cuánto quedaba? Carga era igual a pi por r cuadrado. Ajá.
el área del círculo era pi por r cuadrado. Sí, disculpa por eso. Me está sobrando aquí un 4. Qué raro que esté sobrando. Ok, aquí hay algo raro en la integral. Déjame revisar a ver si la integral la saqué. La integral del anillo está bien. No tiene ningún factor aquí arriba. La integral del disco es la que está extraña. La carga. El de Q va a ser igual a sigma por 2πr de r. Eso está bien. Hasta aquí todo bien. Si fue a la hora de integrar que algo se me pasó. Es la integral de 0 hasta r. Mm, Es el factor de 4 el que me está sobrando, pero no veo por qué me está sobrando. Vamos a ver en dónde me equivoqué a la hora de integrar. Hasta aquí todo está bien. Esto tiene que dar la integral de r cuadrado. Ajá. Todo esto sale fuera de la integral. Voy a hacerlo diferente. Voy a dejar este 2 dentro de la integral. Entonces, acá le voy a agregar el 2. Acá este 2 no va a ir del todo y solo se queda esto. Acá este 2 se desaparece. Hasta aquí todo normal. Y ahí sí, es que esto solo quedaba un 2 abajo. Al final da lo mismo. Entonces, ¿por qué me quedó un 8? En realidad hasta aquí está bien.
Hasta aquí está perfecto. No hay ningún problema en este lado de la respuesta. Cuando R tiende a infinito, este lado se hace 0. Y sí, quedaría nada más. Ah, ya sé cuál es el problema. Fue a la hora de integrar. La integral es la que tiene el problema. Entonces vamos a ver, voy a revisar un toque la integral y antes de continuar, porque no me quiero quedar con la duda de qué fue lo que salió mal. Acá está. Hasta aquí todo normal. La integral estaba bien planteada. Hasta aquí la integral estaba bien planteada. Creo. Hasta aquí es lo que tenemos de integral. El medio se canceló. Ajá. Sí, tiene que ser en la integral en algún. El factor está en la integral. Y no lo veo. Si lo ven ustedes, me avisan. ¿Alguno ve el factor que me está haciendo falta? En realidad es un factor, el factor de 2 debería quedar en la parte superior. La sustitución hasta ahora se ve bien, ¿verdad? ¿Alguno que vea algo raro en la integral y que me pueda avisar, porfa? Yo no veo KL nada sigma. raro. Lo estoy revisando, pero no consigo el error. Esto es KL sigma pi por 2pi r de r. Hasta aquí todo normal. Y es que el libro la integra ligeramente diferente a como yo la hago. Entonces, pero voy a seguir el paso del libro, a ver qué fue lo que me pasó. Hasta aquí está bien. En la parte, en este lado está bien. Ellos metieron el 2. Hasta aquí está bien. Después ellos hacen integración sobre r cuadrado. No me gusta hacer mucho eso, pero ellos lo hacen de esa manera. Es básicamente lo parecido a una sustitución, la misma sustitución que yo estoy haciendo, o muy parecida. El de u es igual a esta cosa. U de 0 es cuando r es igual a 0. U de r mayúscula es cuando r minúscula es igual a r mayúscula. Hasta ahora todo bien, los límites están bien. Hasta aquí la integral da esto. Estoy seguro. Esto es u a la menos 3. Cuando uno lo integra, tiene que salir un 2 abajo. No veo por qué tiene que salir arriba. ¿O dónde me estoy comiendo yo la información de ese? La integral la planteamos igual el libro y yo. Pero hasta aquí es el punto donde ellos se integran diferente.
Voy a fijarme cuánto da el resultado de esta integral porque ya me dejó, o sea, en una tabla de integraciones, ya me dejó picado esta integral. Ellos dicen que el 2 queda arriba. Sí, es cierto, el 2 tiene que quedar arriba para que al final se cancele. Eso tiene toda la razón el libro, pero no veo por qué. ¿Por qué me da tan diferente el mío del de ellos? ¿Dónde fue que me equivoqué para no ver esto? Yo tenía un compañero de clase que decía que estas cosas estaban mal hechas, que ahí había algo raro, pero estaba bateando ese compañero. La cosa era que siempre cuestionó estas integrales y estas fuerzas de integrales. Ok, en un libro de integrales, ignorando el 2 acá, voy a regresar el 2 aquí arribita, por fuera de la integral. Solamente esto. Según el libro de integrales, esa integral tiene que dar menos 1 entre raíz cuadrada de L cuadrado más X cuadrado evaluado desde esos límites de integración. Bueno, entre U cuadrado. Vamos a ver, entonces voy a borrar esto porque aquí hay algo demasiado extraño. Lo raro es que el libro de integrales, el libro es exactamente casi los mismos pasos y casi exactamente la misma integración, solamente que a ellos sí les queda bien. Entonces, según la tabla de integraciones, esto al final da menos directamente 1 sobre raíz cuadrada de L cuadrado más R cuadrado evaluado de 0 hasta R. Ok, esto sería menos 1 sobre raíz cuadrada de L cuadrado más R cuadrado menos 1 sobre raíz cuadrada de L cuadrado, sin ningún 2 y sin ningún factor de 4. Sí, en algún momento metí las patas y metí un factor aquí que no debe estar. Lo que pasa es que me quedé picado por qué salió esto y por qué sale. ¿Dónde me fui que no debería haber salido? Directamente la integral tiene que dar eso. Esto es igual entonces a, bueno, el campo eléctrico del disco. Ahora sí, en Z, tiene que dar K, L, sigma por 2pi por 1 entre L menos 1 entre L cuadrado más R cuadrado. Esto aquí estaría malo. El factor queda solamente en la parte de arriba.
Dejémoslo todo en términos de Q. E de sigma. Cuando esto tienda a infinito, esto solamente queda de esta manera. Y como yo les dije, era tradicional meter esto en términos de epsilon sub 0. Entonces esto lo vamos a dejar en términos de epsilon sub 0 porque muchísima de la literatura viene solamente en términos de esto. Y vean que la expresión es bastante sencilla. Y esto va a ser más menos. Más si está por encima, menos si está por debajo. Ahora sí, ya ahora sí. Disculpen por eso. De verdad, no sé en dónde se me fue a la hora de integrar eso. Si alguien lo ve, me avisa, me manda una foto de cómo se hace ese integral porque me quedé completamente picado. ¿Qué fue lo que hice mal a medio camino? Y por sustitución trigonométrica debería salir también súper fácil. No sé por qué con esta sustitución me salió mal. Bueno, tenemos que ver un ejemplo de ley de Gauss. Adivinen cuál vamos a ver. Ya vimos varillas, anillos, el disco, el plano. Sigue ahora un objeto sólido, la esfera cargada uniformemente. La esfera cargada uniformemente, radio R. Entonces la idea es calcular el campo eléctrico dentro y fuera de la esfera. Radio R, carga total Q. Dentro y fuera de la esfera. Ok. Dentro de la esfera vamos a tener ciertos detalles. Fuera de la esfera vamos a tener ciertos detalles. Vamos a ver cómo van a ser. Hagamos un dibujo más o menos para guiarnos qué es la situación física del problema. Vamos a tener un plano, es nuestro marco de referencia. Lo vamos a centrar en el centro de la esfera. Mis dibujos no son muy buenos, mucho menos con esta cosa que resbala tanto. Entonces, esta va a ser nuestra esfera. Es de radio R y yo quiero el campo eléctrico dentro. Si yo tomara el campo eléctrico adentro, el problema es cómo agarro y distribuyo las cargas. Ahora, muy bien, ¿qué pasa si lo quiero afuera? Si yo quiero el campo eléctrico, digamos, en este punto, no es que no se pueda hacer, pero si tomamos un pedacito de carga por acá, en el interior de la esfera, un cubito por dentro, el problema es cómo distribuyo esos cubitos. Tenemos una forma de hacerlo. Al final no va a ser tan terrible, pero las integrales se pueden volver muy engorrosa. Entonces, usar el campo eléctrico como la integral de la densidad de carga por un diferencial de volumen entre la distancia que estoy buscando, el cuadrado, por el vectorcito unitario S. Esto es muy complicado. Afortunadamente tenemos algo que nos va a ayudar. Se llama la ley de Gauss. La ley de Gauss simplifica muchísimo esta situación. La integral cerrada del campo eléctrico, bueno, así, la integral cerrada, o sea, el flujo eléctrico total
Esto es igual a la carga encerrada por la superficie que estoy tomando en cuenta, o sea, se le llama superficie gaussiana, entre epsilon sub 0. Bueno, esta ley de Gauss simplifica esto. Ahora vamos a ver cómo usarla, porque hasta ahora no hemos hecho ni un solo ejemplo de la ley de Gauss, pero era para llegar justamente acá. Hasta ahora hemos visto situaciones de este estilo. De hecho, con la ley de Gauss se pudo haber sacado súper fácil esto sin necesidad de pasar por el disco cargado. Ok, entonces tenemos la ley de Gauss y quiero utilizarla. Vamos a hacer el caso del interior de la esfera. La idea de esto es encerrar cargas por otras superficies. Entonces tengo la esfera cargada y quiero calcular el campo eléctrico en el interior. Entonces voy a hacer otra superficie diferente a la esfera cargada. Una superficie que va a estar metida en algún lugar dentro de la esfera. Va a ser de manera concéntrica. Siempre háganlo con la simetría. Sigan la simetría porque si no, no van a poder calcular absolutamente nada. Va a ser completamente incómodo tratar de utilizar una ley de Gauss en un lugar que no tiene mucha simetría. Ok, esta esfera punteada le voy a llamar esfera gaussiana. O superficie gaussiana. Es una esfera imaginaria y la idea es calcular el campo en la superficie de la esfera. O sea, yo voy a encerrar solo este pedacito de carga. Lo que va a estar aquí encerrada, esta va a ser la carga encerrada. Es el que encierra la carga. Ok. Dado que este es el que encierra la carga, entonces hay que buscar algo que nos diga esa carga encerrada. Entonces, lo primero que hay que hacer es establecer los radios. El radio de la esfera grande tenía radio R. El radio de esta esfera, voy a decir que tiene un radio variante R minúscula. Entonces, tiene un radio R minúsculo que puede variar entre 0 y R mayúscula. Muy bien. Entonces, empezamos a calcular el flujo eléctrico debido a esta esfera gaussiana. El flujo eléctrico que pasa por la esfera gaussiana, la integral del campo eléctrico producto punto el área de la esfera, y esto es una integral cerrada, por lo tanto estoy integrando sobre toda la esfera. Recordamos el área de una esfera, eso es muy importante a partir de ahora, hay que recordar áreas de esferas y cilindros. El área de esfera es igual a 4pi por r cuadrado. El diferencial del área de la esfera, 4pi por 2r de r. Bueno, igual para este caso no lo vamos a ocupar mucho. Eso es por si lo llegáramos a ocupar, pero no, para este caso no lo vamos a usar. Ok.
¿Qué es lo que va a pasar acá? El campo eléctrico no va a depender de esta esfera. Bueno, de esta área. Puede salir fuera de la integral. Ahora, muy bien. Una integral cerrada de un área, esto nos da el área de la esfera con un vector área tradicional. Entonces, como el vector área apunta radialmente hacia afuera, solo sobrevive E sub R. Únicamente E sub R va a sobrevivir a todo esto. El resto no va a sobrevivir. E sub R es la componente del campo eléctrico radial, o sea, apunta hacia afuera. Entonces, el campo eléctrico solo va a apuntar ahora hacia afuera. Tenemos la integral de E punto de a la hora de hacer el producto punto, recuerden que estos son producto punto. Recuerden que los productos puntos se caracterizaban por, si tenía dos vectores, el producto punto era el producto, la componente X del primero por la componente de X del segundo, más la componente Y del segundo por la componente a la componente Y de uno por la componente Y del otro, más la componente Z de uno por la componente Z del otro, y si tuviera 20 componentes más, así todo el camino. Bueno, en este caso estamos cambiando un poquito. Estamos usando aquí lo que se conocen como coordenadas esféricas. Entonces aquí solamente sobrevive la componente esférica, la componente radial de las esferas. Entonces solamente sobrevive el campo eléctrico radial y es la única componente que de hecho nos va a interesar. La componente, las otras componentes se conocen como componentes angulares y no van a sobrevivir. Entonces esto va a quedar el campo eléctrico componente radial multiplicada por el área de la esfera. El área de la esfera, al final entonces no vamos a ocupar en el diferencial de área. Lo podemos borrar, de hecho. El campo eléctrico va a ser entonces, perdón, multiplicado por 4pi R minúscula al cuadrado. Esto es igual a la carga encerrada dividido entre epsilon sub 0. Ahora muy bien, el siguiente detalle es calcular la carga encerrada. La carga encerrada es entonces la carga encerrada por esta superficie gaussiana. Para ello, usamos la densidad sabemos que está distribuida uniformemente, por lo tanto la densidad es una constante. La densidad sabemos que esto es igual a la carga total de la esfera dividido entre el área total de la esfera. El área, entre el volumen total de la esfera. Ahora muy bien, el volumen total de la esfera
Esto es igual a ¿qué? 4pi por r al cubo tercios. En este caso, la esfera es la esfera total, la esfera grande. Entonces, esto sí va a llevar el R mayúscula. Ahora, muy bien, ¿cómo va a ser la carga encerrada? Entonces, hay varios caminos. La carga encerrada, en el camino completamente general, es la integral del dq. Pero dq yo ya les había dicho cómo era. dq es igual a ρ de v, para el caso de una esfera sólida. Y el dv, en este caso, hay que diferenciar ese amigo que tenemos ahí. Esto será ρ por 4pi. En este caso hay que ponerle r minúscula al cuadrado por dr. Y eso es todo. El 3 que hubiera salido de la r al cubo se cancela con el 3 del denominador. Esto es ρ por 4pi por r cuadrado de r. Integrado desde 0 hasta el radio de la esfera que lo encierra. En este caso, como voy a tener el mismo, entre comillas, símbolo acá, voy a tener problemas. Así que lo que uno hace es que le pone aquí una rayita o le cambia el R por algo diferente. El caso es de que le pone un símbolo ligeramente diferente para que la variable de integración no coincida con la variable de los límites por cualquier cosa. O hacerle una R con estilo. Hagan lo que sea, pero para que no coincida una con la otra. Simplemente eso es por cuestión matemática, para llevar un orden como se debe. Entonces, ¿esto qué va a quedar? Sale la ρ porque esto es constante. Podemos tener el caso en donde ρ no es constante. Ahorita lo hago. Sale el 4pi porque esto es constante. Y esto solo queda la integral de 0 a r de r con estilo al cuadrado de r con estilo. Esto es igual a la integral de 4pi por r con estilo al cubo entre 3, evaluado de 0 hasta r minúscula normal. Entonces la densidad de carga por 4pi por r cuadrado tercios. Vean que al final la carga encerrada era densidad de carga por el volumen de la esfera pequeñita. Únicamente porque en este caso la densidad era constante, pero en el caso que fuera no constante, hay que entrarle por este camino. Si no, van a tener problemas. Si nos dijeran que la densidad fuera no constante, ahí estaríamos en serios problemas, no podríamos usar esta fórmula y estaríamos, si ustedes solamente multiplican densidad por volumen, ahí estaría malo. Muy bien, regresemos acá. Esto dice que el campo eléctrico radial por 4pi por el radio de la esfera pequeñita, esto es igual a la densidad por 4pi por el radio de la esfera pequeñita al cuadrado dividido entre 3. Cancelo, cancelo. Ah, no, esto es a la 3. Cancelo y cancelo. El campo eléctrico radial dentro de la esfera es igual a la densidad de carga por el radio entre 3. Como lo di, muchos libros lo dejan acá con la densidad. Se prefiere muchas veces dar la densidad
en lugar de poner la carga total, pero como tenemos la carga total como parámetro independiente, lo voy a dejar en términos de la carga total. Y la densidad sabemos que era una constante y era igual a la carga total entre el volumen. Y el volumen de la esfera total es 4pi r al cubo entre 3. Esto sería q r entre 3 dividido entre 4pi r mayúscula a la 3, que es una constante, dividido entre 3. Cancela, se cancela. Esto queda q 4pi. Ah, bueno, y aquí nos falta el epsilon sub 0. Epsilon sub 0 r al cubo r. Muy bien, este es el campo eléctrico para el interior de la esfera, para cualquier radio entre 0 y R mayúscula. Pero ¿qué pasa para el exterior? Para el exterior vamos a hacer algo muy parecido. Aquí tenemos la esfera de carga, la esfera sólida de carga Q, perdón, carga Q mayúscula. Y lo que voy a hacer para el exterior es hacer la esfera gaussiana concéntrica, pero más grande. La esfera gaussiana siempre tiene radio R minúscula. La esfera pequeñita tiene radio, la esfera sólida tiene radio R mayúscula. Entonces, R mayúscula, el radio de la esfera cargada, es menor al radio de donde estoy midiendo. ¿Esto qué implica? La carga encerrada, en realidad es toda la carga Q. No hay más que decirle. La carga encerrada es toda la carga Q. No hay mucho más que hacerle con esto. Empezamos de la misma manera. La integral sobre la esfera gaussiana E punto de R, E punto de A, esto es igual a el campo eléctrico radial por el área de la esfera gaussiana, 4pi R cuadrado, y esto es igual a la carga encerrada entre epsilon sub 0. Pero la carga encerrada es la carga total. No hay que hacerle ni siquiera el paso por la densidad entre epsilon sub 0. El campo eléctrico radial va a ser igual a la carga total entre 4pi epsilon sub 0 R cuadrado. Esto es igual a la constante K por Q entre R cuadrado. Idéntico al de la carga puntual. O sea, para el exterior, el campo eléctrico de una esfera es idéntico al campo eléctrico de una carga puntual. Para el interior, no. Para el interior, de hecho, el campo eléctrico está creciendo de manera lineal. Para el exterior, empieza a decaer, inmediatamente sale al exterior. De hecho, nosotros podemos graficar esto. Si nosotros graficáramos esto, en el campo eléctrico en términos del radio,
va a ir creciendo de manera lineal durante el interior. Vean que este campo eléctrico solo dependía directamente de R minúscula. Mientras que el campo eléctrico en el exterior depende de 1 entre R cuadrado. Una vez que salimos de la esfera, empieza a decaer de esta manera. Ok, y en el punto donde coinciden, ya ahí tienen exactamente el mismo campo. Lo podemos ver fácilmente desde acá. Si R minúscula es igual a R, entonces vemos que abajo R minúscula igual a R, los dos coinciden exactamente en el mismo punto. En este punto el campo eléctrico es KQ entre R cuadrado. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Yo sé que la ley de Gauss es un poco rara, porque no estamos acostumbrados a hacerla, pero la ley de Gauss es lo más fácil para tratar toda esta clase de problemas. Cada vez que ustedes vean una simetría de un volumen cargado o de una superficie cargada, pero que tenga mucha simetría, entren por ley de Gauss. Es muchísimo más sencillo. Podemos hacer el cilindro infinito, podemos hacer esferas cargadas, podemos hacer esferas cargadas y con huecos. Ese lo vamos a hacer. ¿Cuánto tiempo queda? 2:38. Voy a hacerlo un poco más rápido. Ahora la esfera no uniforme. Pero en este caso, la esfera no uniforme va a tener densidad de carga igual a una constante A por R. Si R, bueno, lo voy a dar de esta manera. Si R está entre 0 y el radio de la esfera. 0 para R mayor a R. ¿Esto qué quiere decir de esta manera? Dentro de la esfera, la carga no está distribuida uniformemente. Fuera de la esfera, no hay carga, es 0. Entonces, es una esfera con radio R, pero no está distribuida de manera uniforme. Va creciendo linealmente la densidad va creciendo linealmente. Entonces, para el interior, uno tradicionalmente hace como un dibujo como para irse guiando. Esta es la esfera de radio R. Y para el interior, hacemos una esfera de radio R minúscula. Esto tenemos la integral cerrada del campo eléctrico, punto de diferencial de área. Esto es igual a la carga encerrada entre epsilon sub 0. Esto es igual al campo eléctrico radial por 4pi R minúscula al cuadrado. Y la carga encerrada no queda más de otra que hacer la integral. Densidad por dV. Ahí sí que no quedó de otra. El campo eléctrico radial por 4pi R cuadrado es igual a 1 entre epsilon sub 0 por la integral de la densidad. La densidad era la constante A por R.
El diferencial de volumen de la esfera, yo ya se los había dado. 4pi r cuadrado de r. Y esto va desde 0 hasta r. Entonces hay que ponerle aquí unas pestañas para ponerle estilo a estas r y que no coincida con la variable de integración con el límite de integración. Muy importante, e sub r es igual a 4pi por r cuadrado. Esto es igual a 1 entre epsilon sub 0 por la integral de 0 hasta r de 4pi a r con estilo al cubo de r con estilo. Bueno, esto es multiplicado, no es un igual. E sub r es igual a 4pi, perdón, multiplicado por 4pi r cuadrado. Esto es igual a 1 entre epsilon sub 0 por 4pi a. La integral de r al cubo es r a la 4 cuartos. Evaluadas de 0 hasta r minúscula, entonces esto queda directamente. Lo que voy a hacer es que voy a cancelar más bien el 4pi de este lado con el 4pi de este lado. El r cuadrado se va con dos de los que aparecen por acá. Y esto va a quedar al final, E sub r es igual a la constante a, r cuadrado, entre 4 epsilon sub 0. Este es el campo eléctrico para el interior. Ahora vamos con el exterior. Y con esto terminamos. Para el exterior, de nuevo, hacemos un dibujo. Hasta aquí está el radio R. Y por aquí afuera voy a hacer la esfera gaussiana. De radio R minúscula. La carga encerrada es la carga total de la esfera. Pero yo no tengo la carga de la esfera, solo tengo la densidad, así que hay que integrar siempre la integral de ρ de v. La integral desde 0 hasta r mayúscula de a r por 4pi r cuadrado de r. Como límite de integración superior no es el mismo acá, no me voy a necesitar en este momento ponerle un nombre especial a la variable de integración. La integral es prácticamente la misma de la parte anterior. Esto es a por 4pi por r a la 4 cuartos. Voy a dejar el cuartos porque quiero cancelar más bien el 4pi. Entonces, bueno, esto me va a quedar en términos de r mayúscula. Muy importante. Entonces, el campo eléctrico radial por 4pi r cuadrado es igual a 1 entre epsilon sub 0 multiplicado por la carga encerrada total, pero la carga encerrada total era a 4pi r mayúscula a la 4 entre 4. Hacerle únicamente al 4pi porque es lo único que está igual en ambos lados de la igualdad. El campo eléctrico radial es igual a la constante a, r a la 4, entre 4 epsilon sub 0 por r cuadrado.
Ok, este sería el campo eléctrico para el exterior. De hecho, esto sigue siendo el campo eléctrico de una carga puntual, solamente que la carga puntual tiene una carga especial. Esta carga especial que tienen por acá. Bueno, espero que les haya quedado un poco más claro la ley de Gauss y cómo utilizarla. La ley de Gauss es muy, muy sencilla. Siempre que vean sus simetrías y casi que ven una esfera, piensen en ley de Gauss. Es lo más sencillo a la hora de hacer esta clase de problemas. No es que no se pueden hacer del otro método, solamente que el otro método es bastante tedioso y puede que no lleguen a nada. Porque puede que ocupen alguna otra técnica matemática que yo no les haya enseñado y que no vaya a entrar en el curso. Hay algunas técnicas matemáticas extra que uno tiene que aplicar y a veces son extremadamente engorrosas de tratar. Tienen que a veces haber llevado ecuaciones diferenciales hasta para poderlas resolver y acordarse un montón de series y cosas así para poder utilizar el método tradicional. Entonces, la ley de Gauss simplifica muchísimo esta situación. Nos da un valor exacto de una manera relativamente sencilla y bastante ingeniosa para poder calcular esta clase de problemas. ¿De acuerdo? De acuerdo, profe. Ok. Si me hubiera dado más chance, hubiera hecho otros ejemplos. Les recomiendo el ejemplo que yo les pasé a Telegram, que quería hacerlo, pero no me da chance. Dice el 2265, una esfera sólida no conductora de radio A, carga total más Q mayúscula distribuida uniformemente en todo su volumen. La superficie de la esfera está recubierta de una capa conductora muy delgada de grosor despreciable de oro. Sobre esta capa se coloca otra capa total de menos 2Q. Utilice la ley de Gauss para obtener lo siguiente: el campo eléctrico en el interior de la esfera grande, la esfera de radio A, y por arriba y por debajo de la capa de oro. B, encuentra el campo eléctrico para R mayor A fuera de la esfera recubierta, bla, bla, bla. Esboce la gráfica del R contra R. Comente sobre el contenido de la continuidad y discontinuidad del campo eléctrico y relaciona este hecho con la distribución de la carga sobre la capa de oro. Bueno, les recomiendo ese ejercicio. Por cualquier cosa, más o menos para que se guíen utilizando voy a graficar únicamente este campo. Campo eléctrico radial en función del radio. Aquí está el radio de la esfera conductora. El radio de la esfera, esto más bien es una esfera aislante, porque tiene distribución volumétrica. Vamos a ver, este varía de acuerdo a un R cuadrado. El campo eléctrico de esta va a ir variando así. ¿Por qué? Porque tiene una dependencia en el interior de R minúscula al cuadrado. Y luego hace esto. Lo que tiene es un piquito ahí justamente, pero en realidad en este caso es continua. A pesar del piquito, esto se sigue considerando una función continua. Ok, de momento los dejo acá. Les recomiendo ese problema. Cualquier cosa tal vez lo vea la otra clase, pero quería hacer bueno, la otra clase ya tenemos que empezar a ver materia. Quería hacer más bien el ejemplo de un semianillo que no tiene distribución continua, uno que había salido hace un tiempo en un examen de ampliación. Bueno, estos ejemplos que he sacado hasta el momento son ejemplos de libro, así que pueden esperar cosas parecidas para el siguiente quiz. De momento no sé nada del quiz de electro. Bueno, de este primer quiz de electro. Así que, cuando sepa más, tal vez haga un poco más de práctica de esto en la consulta. De momento, dejémoslo hasta acá y nos vemos la otra clase. Muchas gracias, profe. Hasta luego.
Hasta luego, con gusto.